trayectoria y liderazgo. Es por esto que invitamos con un fuerte aplauso a iniciar con el señor José Manuel Corripio. Buenas noches a todos y muchas gracias por la presencia de ustedes. Yo no sabía que me daban tanta importancia en Santiago, porque yo digo que a veces lo que vale no es ser importante ni líder, sino caer en gracia más que ser gracioso. Y parece que tengo mucha gente que se está llevando de lo que dicen, que a lo mejor es exageración, como siempre sucede. Hay un refrán español que dice: de la bondad y del dinero la mitad de la mitad suele ser más de la realidad. Así que me siento muy honrado de estar aquí y de que me hayan invitado, y sobre todo en este recinto de la Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, porque es un símbolo de la educación dominicana en el sentido estricto y completo de la palabra educar. Porque hay instituciones que enseñan pero no educan. Y a mi modo de ver, la Pucamaima cumple amplia y generosamente ambas funciones, y lo ha demostrado a través de los egresados, de los cuales yo supongo que hay una apreciable cantidad aquí presente, y son la mejor expresión del éxito de esta universidad. Yo les voy a hablar, y le pido disculpas a algunas personas que me han escuchado anteriormente, y aunque dicen que las segundas versiones nunca son tan buenas como las primeras, yo voy a correr hoy ese riesgo, sobre todo porque es la segunda vez que tengo el honor de hablar en este auditorio. Ya lo hice anteriormente. Trataré de no repetir demasiadas cosas de las que dije la otra vez, pero hay cosas que son inevitables que se dicen, y yo siempre suelo en estos casos agregar algo que mi apreciado y distinguido amigo Monseñor Agripino Núñez Collado lo sabe muy bien, y es que cuando van a misa el sacerdote dice más o menos lo mismo todos los días, y sin embargo lo dice todos los días y lo escuchamos todos los días, a riesgos de que no pase como pasa con lo que se repite demasiado, como son el himno nacional y el Padre Nuestro, que la gente lo dice y no piensa lo que dice. Si piensa lo que dice, se dará cuenta del gran contenido de lo que encierra una repetición del Padre Nuestro, donde hay todo, una enciclopedia de enseñanza real de la vida, en tan pocas palabras, o de lo que dice el himno nacional, que es un canto al triunfo, al trabajo, al éxito, a la libertad y al progreso. Pero lo oímos y lo oímos, y ya de tanto oírlo yo corro el riesgo de que no se me haga mucho caso. Espero que esta no sea la oportunidad. Me dijeron que hablara de 45 a 50 minutos. Es bueno que se me diga eso, porque a veces uno viene con un papelito y yo siempre hago mucha referencia a una anécdota que me ha sido muy simpático, que se trataba de una reunión, no sé si de un concilio, me lo relató Monseñor Oscar Robles Toledano, un gran amigo, que en paz descanse, y me dijo que un cardenal una vez en una reunión o en un concilio se presentó con un papelito más pequeño que este y se pasó 3 horas hablando. Y cuando le preguntaron que cómo era posible hablar con un papelito tan pequeño 3 horas, dijo que en el papelito nada más tenía lo que él no iba a hablar. Ese no es el caso, no se asusten. Me dicen que hay una clave aquí ¿dónde está el color de un bombillito? Allá arriba.
que me avisan cuando más o menos se esté venciendo el tiempo, pero se puede acelerar si yo veo a algunos de ustedes bostezar. Si yo veo a alguien bostezando, ya yo sé que el tiempo se está por vencer. Espero que no se aburran y no suceda. Bien, de lo que yo le voy a hablar, y especialmente para los estudiantes, es algo que probablemente ellos no hayan estudiado en los años que tienen estudiando en la universidad, porque si le voy a hablar de lo mismo que tienen varios años estudiando, le estoy repitiendo lo que ya ellos saben. Yo les voy a hablar de mis experiencias en la vida real, que es con la que se van a encontrar o se encuentran muchos en el mundo de la vida cotidiana. Y mi aspiración es que la gente joven aprenda sin cometer errores innecesarios, porque es verdad que se dice que los errores enseñan, pero yo no estoy muy de acuerdo que la gente joven aprenda cometiendo errores. Y cada vez que le hablo a los emprendedores, yo les advierto que cometer errores enseñan, pero son muy costosos, y sobre todo en el principio de la vida de una gente joven, porque pierde el pequeño capital que tiene, no solo eso, sino que pierde la confianza en sí mismo en su primer experimento, y es grave, un fracaso. En una ocasión que yo dije eso, después en el ámbito de preguntas y respuestas a mi charla, se paró un joven y me dijo que no estaba de acuerdo con eso, que valía la pena cometer errores, porque Tomás Alva Edison, antes de descubrir la bombilla incandescente, había tenido como 60 fracasos y por fin la descubrió. Y yo le dije, bueno, usted me acaba de dar la razón, porque si me buscó un ejemplo de hace 150 años, es que no encontró un ejemplo más cercano para explicarme que el fracaso en sí. Ahora, ¿cuáles son los fracasos que enseñan sin costo ninguno? Los fracasos ajenos. Yo me he pasado la vida estudiando los fracasos ajenos para yo no cometerlos dentro de las posibilidades. Entonces, me he pasado la vida pensando y meditando, pero no como yoga ni mucho menos, sino como una cosa que les voy a hablar en forma confidencial, que es la siguiente. Yo desde hace un poco más de 50 años, todos los días hago ejercicio, casi todos los días hago ejercicio de 8, 10, 12 kilómetros en una máquina. Antes lo hacía al aire libre, pero últimamente lo hago en una máquina desde hace como 30 años. Y me pongo a hacer ejercicio, pero al mismo tiempo me pongo a pensar. Tengo una grabadora y tengo una maquinita para dictar y un papelito, y todo lo que se me ocurre en ese momento lo anoto. Quiere decir que yo tengo casi 60 años meditando, hora y media a la vez que hago ejercicio, y voy pensando y voy pensando. Muchas de las cosas que yo he encontrado y que vale la pena muchas veces narrarle a las personas que me escuchan y tienen esa gentileza de hacerlo, es que lo que yo les voy a hablar no obedece a una lectura previa bibliográfica ni a una acumulación de conocimientos propios de las lecturas que uno hace, sino que son descubrimientos que pueden o no estar en los libros, pero generalmente no lo están, porque son tan normales, tan simples, que los autores de los libros y los científicos no consideran que son tan importantes. Y yo considero que las cosas más importantes son los detalles y las cosas pequeñas que le suceden a uno en la vida, porque lo que fue importante y notorio, todo el mundo lo ve. El descubrimiento del detalle pequeño es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Nadie sabe y tiene duda si es de noche o es de día, porque está el sol o la luna, pero la duda empieza en la alborada y la duda empieza en el oscurecer.
el determinar esa penumbra entre claro y oscuro, el detalle es lo que verdaderamente establece la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hoy en día el éxito está concentrado en un monotema. Cuando yo era estudiante en los años 30 y pico y hay 40 y pico y todavía en la década del 50, yo quiero que ustedes sepan que ni yo ni ninguno de mis compañeros tenía como objetivo en la vida ser millonario. No era ese el objetivo real y verdaderamente. Queríamos destacarnos como profesionales y demás porque había otros méritos que no eran tener dinero para poder ser sobresaliente y distinguirse en la vida en sociedad. Lamentablemente, diría yo, la sociedad ha evolucionado y se ha mercantilizado tanto que el éxito ahora mismo es un sinónimo de éxito económico y no de éxito de otro género, y eso es muy lamentable porque hay muchos éxitos. Y eso me recuerda a mí una charla que me invitaron en España, en la Universidad de Oviedo, en Asturias, que dicho sea de paso quiero hacer una pequeña corrección. Yo no nací en Austria, yo nací en Asturias, que dijeron en la introducción, que es el nombre de la provincia española donde yo nací, que vine a los 3 años y tengo 80 en la República Dominicana, por lo tanto ya ustedes pueden sumar y agregar que yo tengo casi 83 años. En ningún momento yo quiero que estos reconocimientos y estas charlas se interpreten como una insinuación hacia el retiro o hacia el abandono de mis responsabilidades de trabajo, que muchas veces se exceden las 12 horas y 13 horas al día. Mi esposa a veces se queja porque me llevo trabajo, porque no me alcanza el día, y mi sentido de responsabilidad, porque la responsabilidad de un supuesto líder o de un jefe de un grupo, de un conglomerado, significa estar a la cabeza, como los generales que triunfan están en la cabeza de la tropa y no en la retaguardia. Entonces, eso me obliga, y es una lástima a veces, digo yo, tener un sentido de responsabilidad y no un sentido de autoridad. Porque una cosa es la autoridad y otra es la responsabilidad que deriva en autoridad por mérito propio. Y el éxito también, lo importante no es tenerlo, porque hay muchas clases de éxito, sino merecerlo. Pues bien, volviendo a lo que estaba diciendo en una charla que yo di, al final de la charla, en las rondas de preguntas, se levanta una joven y me dice: señor Corripio, yo quiero que usted me explique cómo se tiene éxito en la vida. Y voy a hacer un paréntesis porque yo le hablo a ustedes sin un programa muy claro. Muchas veces a mí se me invita y yo presiento que la gente que me invita, y sobre todo la gente joven, me invita con una expectativa. Y esa expectativa yo la he dicho y la voy a repetir hoy. Aquellos que me invitaron aquí, gente joven, para que yo les diera la fórmula por el supuesto éxito que uno tiene en la familia, y quieren que yo le dé la fórmula de cómo hacerse rico rápido, fácil y cómodamente, se equivocaron de conferencista porque yo no la conozco. Nosotros en la familia cumplimos 100 años de haber llegado a la República Dominicana, el mejor país del mundo, con la mejor gente del mundo. Y gracias a ello hemos tenido éxito. Pero ha sido un éxito que indudablemente no quiero decir que hay muchos que han trabajado tanto más que nosotros, pero en mi familia se trabajó y tuvimos la suerte de ser pobres. Papá decía que vino en un barco en 3ª clase a los 13 años porque no tenía 4ª clase el barco. Entonces, volviendo al tema, me dice una joven, se para y me dice en una pregunta: señor Corripio, mi nombre es Paula y no me acuerdo del apellido, pero sé que se llamaba Paula.
¿Cómo se tiene éxito en la vida? Yo le digo, haciéndome el tonto, le digo yo, ¿qué éxito? ¿Artístico, deportivo, intelectual o económico? No, económico, como quien dice, ¿y cómo te me habla de los otros éxitos? Entonces, económico. Bueno, yo le voy a decir una cosa que no es seguro que le garantice el éxito, pero sí le va a garantizar que usted nunca se va a echar la culpa si fracasa. Porque hay dos cosas que se pueden tener en la vida: el éxito y ser corresponsable del fracaso de uno mismo por no haber hecho lo que tenía que hacer para haber tratado de lograr el éxito, y entonces se puede echar la culpa porque tal vez él hubiera tenido el éxito si hubiera hecho lo que tenía que hacer. Y entonces yo le digo, mire, la vida es como cuando uno nace, y eso es una figura que se me ha ocurrido, y esa Monseñor Agripino no la oyó porque esa es nueva. Uno nace y es como si a uno lo pusieran en el borde de un río o de un mar. Y cuando uno nace, la providencia o el destino le ha puesto a uno una yola. A cada uno le pone una yola ahí pegada a uno frente a uno. Una gran parte de la gente dice, bueno, yo no sé nadar, yo no me voy a subir en la yola, si la yola se hunde, si la yola viene viento, si se vuelca, y además en la yola hay que remar mucho, yo me voy a cansar, yo no estoy por eso, y se quedan en tierra y no van a ninguna parte en su vida. Otros se suben y reman duro y avanzan mucho, y otros reman mucho, pero menos que el otro que remó más, y sin embargo llegan primero los que remaron menos, pero remaron naturalmente, porque la clave es que hay que remar, y el que remó un poco menos que el otro llegó primero y tuvo más éxito que el otro que teóricamente remó más y debió de haber tenido más éxito. Esa es la vida. ¿Y cuál es la explicación? El que remó menos se topó por suerte con una corriente favorable o con un viento que le sopló, y además de remar, el aire y el viento lo empujó y llegó primero que el otro que remó más, pero no tuvo viento a favor ni corriente a favor. Moraleja: significa que el éxito no es un derecho adquirido por el esfuerzo solo que uno hace, sino que eso es la mitad de la condición del éxito. La otra mitad es una condición subjetiva, extraña a uno y ajena. Eso es como dice el Evangelio: muchas cosas se dan por añadidura y gratuitamente. Entonces, hay un imponderable que conduce al éxito. Por ejemplo, nosotros en la familia se trabajó demencialmente y en pobreza, haciendo todos los esfuerzos, donde un centavo tenía un valor enorme. Cuando entraban 10 pesos, papá, mamá y yo y los que nos colaboraron en esa época, creíamos que habíamos entrado un solo peso para no entusiasmarnos demasiado. Y cuando gastábamos un peso nos daba un trauma, que creíamos que estábamos gastando 10 pesos, para que entonces sintiéramos un sentido del ahorro. Pero el éxito se tuvo, ¿por qué? Porque este país se desarrolló y creció. Yo dije ayer en una presentación de un libro que en el año 1920, con la ocupación americana, la ciudad capital de la República Dominicana, y consta en el Archivo General de la Nación, tenía 29.000 habitantes. 29.000 habitantes. No importa lo que uno hubiera trabajado, no importa el mérito que uno hubiera tenido, si la capital se queda pequeña y hoy tuviera 100 o 120.000 habitantes, ustedes saben qué sería el Grupo Corripio: una pulpería, trabajando lo que se trabajó. Por lo tanto, hay la providencia, la eventualidad, le llaman suerte, aunque yo digo que la suerte llega a las 5 de la mañana y el que está durmiendo se embromó, nunca la ve. Pero todo eso ayuda, pero hay algo inmerecido. Entonces, volviendo al tema de Paula, porque esto es importante que yo lo diga, a mí se me ocurrió decirle: mire, yo le voy a dar la fórmula que usted quiere
para no echarse la culpa, y sobre todo, si tiene éxito, que le va a ayudar, porque eso es importante. Y dice, pero dígame, señor, ya estaba medio impaciente ella, dígame cuál es la fórmula. Digo, mire, cuando usted esté cansada de trabajar, cuando usted ya no dé más, cuando usted quiera acostarse, cuando usted quiera sentarse ya agotada, siga trabajando. No se siente, no se acueste. Que ahí es donde va a empezar la diferencia entre usted y sus iguales, entre usted y sus competidores, entre usted y los demás. Esa hora, 2, 3 horas extra que usted le va a dedicar al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, mientras los demás están durmiendo, ahí es donde empieza la diferencia. Imagínese un caballo de pura sangre durmiendo y un chonco caminando, ¿cuál llega más lejos? Esa es la realidad. Por eso yo a veces digo, y sin detrimento de la reputación y del aprecio que yo tengo por las personas preparadas, porque la preparación y la educación es el viento favorable que ayuda al trabajo, pero no es el viento solo que te empuja si tú no remas. Yo siempre digo que más vale un analfabeto trabajando que un intelectual meciéndose en una mecedora. Hay que trabajar y hay que hacer esfuerzo, porque eso es lo que cambia los rumbos de la vida. Entonces, sentamos las bases de que trabajar es la fórmula y hacer el esfuerzo. Y trabajar significa acostumbrarse a trabajar de una manera tal que uno no trabaje, por más que trabaje, porque disfruta de lo que hace, porque esa es la primera condición para tener éxito. Gustarle lo que uno hace, lo que uno estudia y a lo que uno se dedica. El que no le gusta va todos los días a levantarse por la mañana para ir a un suplicio. Es una tortura china. Levantarse todos los días para hacer lo que a uno no le guste y está obligado a hacer, eso es una fatalidad. No se la deseo a nadie. En una ocasión me dieron un reconocimiento como el empresario del año, y yo dije que para qué me daban reconocimiento ni nada por el estilo, si yo lo disfrutaba muchísimo trabajando. Es más, yo a los días que no tengo ningún problema me parece un día aburrido. Realmente uno es útil resolviendo problemas y en actividad. La adrenalina que uno segrega es importantísima, porque le da energía a uno. El descanso no es la mejor fórmula para progresar y coger fuerza. El ser humano responde a las leyes de la física y de la química. Es como las baterías de los carros. ¿Cuándo se descargan? Cuando no se prenden. Uno deja un carro guardado con la batería, y cuando lo va a usar sin haberlo usado, que debiera de estar cargada la batería, pues no carga, no arranca. Porque es la actividad. Los días que yo noto el personal que llega más cansado al trabajo son los lunes, pero sí debiera de ser el día que la gente llega más descansada después del fin de semana, y los lunes llegan cansados. Yo una vez dije anecdóticamente, y no crean que yo tengo ese espíritu hostil, pero lo dije en broma, los lunes en vez de marcar la tarjeta debieran de poner una zócalo de un bombillito sin bombillo y meter el dedo. Porque no hay nada que despierte más a uno que una corriente saludable. Tampoco, y yo dije en esa ocasión, y repito, miren, señores, no tienen que darme reconocimientos por algo que yo hago con tanto gusto. Se dan reconocimientos por hacer algo, un trabajo, algo heroico, algún acto importante, pero darme un reconocimiento por trabajar, y dije un trabalenguas que se me ocurrió en ese momento. No hay nada más trabajoso en la vida que pasarse la vida trabajando como si trabajar fuese un trabajo. No hay nada más agotador que eso. Y es lo que hace llevar a uno con éxito su profesión. Entonces, yo les voy a hablar de 98 temas
no de los 98, de una parte de ellos, que son el número de temas que yo he acumulado en las meditaciones que le hacía referencia al principio. Y cada una, si un día yo me animo y hago un libro, y ya ese día no me van a invitar a dar charlas porque lo voy a tener todo en los libros, así que va a ser mejor para ustedes. Y los voy a clasificar en temas económicos, temas sociales, porque hay temas que son de carácter social, de carácter hasta político, pero no partidario, y filosóficos también. Y yo le voy a enumerar algunos cuantos brevemente que yo aplico en la vida práctica y que, sin entrar en muchos detalles, y luego en las preguntas y respuestas ustedes me pueden preguntar, con mucho gusto yo les contestaré. Lo primero es que el mundo está lleno de necesidades innecesarias. Y es una condición importante para el éxito distinguir entre las condiciones de necesarias e innecesarias. Y el mundo está lleno, a consecuencia de ello, de una deshomogeneidad social terriblemente peligrosa. Y la República Dominicana no es una excepción de ello. Porque en la época de mi infancia, en el colegio, la diferencia entre un niño rico y un niño pobre era una bicicleta que tenía el niño rico. Y la cosa ha devenido de una forma tal que hoy la diferencia es un carro Ferrari, un Porsche, un Mercedes-Benz, entre el niño rico y pobre. Y el no haber sido pobre es una gran calamidad, porque lo peor de la vida es enseñar y educar a la gente en la abundancia. La abundancia conspira contra la formación y el progreso de las personas. Nosotros en la familia no podemos decir que somos pobres porque no lo somos ya, pero lo fuimos y sabemos apreciar las cosas. Y distinguir entre las necesidades necesarias e innecesarias, porque las cosas no valen lo que cuestan económica y numéricamente, sino el esfuerzo que le dio a alguien conseguir el esfuerzo con el dinero para comprar esa cosa. Al que no le costó nada, el mal educado un niño choca un carro y le dice al papá: este carro está chocado, cómprame otro. El que tuvo que fajarse a trabajar 4 o 5 años para conseguir un vehículo modesto y se lo chocan y lo cuida porque está involucrado en él mucho sudor y mucho trabajo y mucho esfuerzo, y le da valor a las cosas que no le da el que no le costó nada. Hay una tesis que yo dije una vez, que en la familia de nosotros existía la tesis de la pobreza artificialmente inducida. Es verdad que es una pobreza artificial y no es pobreza tampoco, porque no se pasa necesidad, pero sí limitaciones de los deseos de adquirir y de tener cosas. Hay un sinnúmero de cosas que uno puede tener económicamente y no las tiene porque no las necesita y porque no es una buena educación para los descendientes de uno. En la vida la gente se complica mucho la vida, y yo digo que el día que se cambió mercadológicamente el consumo mediante exhibiciones, propaganda y una serie de inducciones al consumo, de lo cual yo no me puedo quejar porque los medios de comunicación se benefician mucho de eso, pero se creó un problema. Cuando yo era muchacho, por ejemplo, la gente iba con una listica al colmado y le decía que había un mostrador: yo vengo a buscar 10 libras de arroz, de habichuela, una lata de aceite, tal cosa, y compraba y se iba. Cuando la gente se inventó, y los grandes mercadólogos, el supermercado y el autoservicio, yo le aconsejo a la gente que no vaya al supermercado antes de comer o antes de cenar, porque va a comprar de todo, porque todo cree que se lo va a comer y compra lo que no va a necesitar. Esa es la realidad. Y la realidad en la vida es que hay que manejarse y educarse y formarse con una palabra
mala palabra para los políticos que se llama coacción. La coacción. La coacción es algo peligroso en el sentido de que se puede confundir con atropello, y eso es válido cuando uno le hace coacción a un amigo o a una persona para perjudicarlo en provecho de uno. Es una coacción negativa, eso se llama atropello. Pero una coacción positiva existe y es indispensable para el éxito en la vida. Empieza la coacción en la infancia, pero termina en la gente adulta. Yo mismo me hago coacción. Hay veces que uno no quisiera estar nada más que de vacaciones, lo que sea, pero no. Hay que coaccionarse y hacer lo que hay que hacer primero, y después hacer lo que a uno le gusta. Pero primero lo que hay que hacer, y la responsabilidad y la obligación. Entonces, eso es una autocoacción. Pero el que todavía no me entienda bien y crea que la democracia es ilimitadamente la fórmula del éxito, la democracia familiar me refiero, no política, está equivocado. Y le voy a poner un simple ejemplo que ya va a hacerle entender mejor. Pregúntele a todos los que tengan aquí presentes, de los presentes que están aquí, hijos o hijas, pregúntenle a las 6 de la mañana si se quieren levantar para ir al colegio o se quieren quedar durmiendo. La mayoría se queda durmiendo. Si usted le complace y no lo presiona en la infancia a los 6, 7, 8, 9, 10 años y le dice usted se tiene que levantar, quiera o no quiera, y a empujones lo levanta de la cama, y a empujones lo hace cumplir con el horario, y a empujones lo hace estudiar, se queda con un anagán y un analfabeto para toda la vida, con todas las consecuencias. Por lo tanto, la coacción es válida en su determinado momento. Como yo tenía, por ejemplo, un amigo empresario que no viene al caso el nombre, pero eso puede suceder sin ser empresario. Yo siempre digo que la forma más fácil de caerse en un abismo es andar por el borde. No ande por el borde, ande a 10 metros del borde, que si se cae y resbala va a caer en tierra. El que resbala andando por el borde está tentando el peligro. Póngase un poco alejado. Y esa persona me dijo una vez: Pepín, tú no pareces mi amigo, porque a mí todo el mundo me dice que yo lo que hago está bien hecho y tú me pones reparos y observaciones constantemente. Y yo le dije: mira, el día que yo te empiece a celebrar los disparates que tú haces, di que ese día yo empiezo a ser tu enemigo. Ese día la complacencia, la adulación conspiran con la gente, porque la gente se cree que el de afuera lo conoce a uno más que uno mismo, y es una estupidez pensar que el de afuera descubre cualidades que uno sabe que no tiene. A mí el que me celebra cualidades que yo no tengo, que me diga que yo soy un buen cantante, un buen músico, cosa que yo quisiera haber sido, pero no lo soy, ni tengo voz para ello, yo le digo que se está burlando de mí, porque uno tiene que reconocer sus propias, tiene que coincidir con la realidad. Y el engreimiento es altamente peligroso. La gente que tiene éxito y la gente que tiene riqueza económica tiene que ser muy cuidadosa en un país donde hay tanto nivel de pobreza, porque es ofensivo, y tiene que ser humilde, porque en cierta forma a veces no se merece uno el éxito obtenido, viendo tantos casos con éxito que no se logran. Pues bien, vamos a hablar ahora de otras cosas. Hay crisis económicas en muchos países. Aquí vino un periodista español y me preguntó en los años de la crisis del 1909, 10 y 8, hace 7, 8 años, aunque no hemos salido totalmente de una crisis en el mundo, pero la han maquillado. Y me dijo: ¿a qué usted cree que se debe esta crisis? Y yo le dije, se me ocurrió en ese momento, a la abundancia previa mal administrada. No hay crisis en el mundo sin una abundancia previa mal administrada.
Cuando hay fluctuaciones de riqueza y de pobreza, ciclos, es que en la época de la abundancia, y eso es válido para las familias, para las personas, se pierde el control y se empieza a gastar innecesariamente pensando en que no hay una semilla de la crisis en la abundancia, porque se distorsiona uno pensando en que todo va a seguir siendo bien. Yo he tenido funcionarios y empleados que entraron ganando, vamos a decir, 25, 20, 30 mil pesos. No tenían problema. Empezaron a ganar millones de pesos al año porque lo merecían y tenían condiciones. Hoy empezaron a tener problema económico y no lo tenían cuando tenían 30. Pero se inventaron la cosa y ya una casa no era suficiente, tenían que tener una casa ellos se autocrearon su crisis, y los países se autocrean su crisis, y las familias se autocrean su crisis. Ustedes creen que el primer libro, a los que estudian economía, importante de economía, se llama La riqueza de las naciones, de Adam Smith? No, que va. El primer libro está en el Antiguo Testamento de economía, con el pasaje del sueño del faraón y José, de los 7 años de vaca gorda y 7 años de vaca flaca. Ese es el primer libro de economía que yo tengo conocimiento. 7 años de vaca gorda distorsionaron y crearon 7 años de vaca flaca. No es que pueda haber siempre una continuidad prolongada del bienestar, es que el bienestar conspira contra el bienestar, porque la gente descubre que lo bueno del momento es lo mejor y hay que aprovecharlo. Y yo difiero de ese criterio. Lo bueno no es lo mejor, es aquello que dura más tiempo siendo bueno. No es bueno ni es lo deseable, lo bueno por 2 o 3 años. Lo deseable es lo menos bueno, pero que te dura 20 años. Entonces, esa distorsión en la apreciación de vender el futuro por el presente es otro de los fallos que cometen los gobiernos, las familias y las personas. Estoy totalmente opuesto a ese criterio de aprovechar la bonanza como si el mundo se acabara mañana. Bien, la gente tiene problemas de todo género, pero yo voy a hablar de la parte económica, pero es trasplantable a la vida social y familiar. No hay problema que tenga una solución complicada. Fíjense bien. Un problema tiene que tener una solución simple, sencilla y fácil. Porque un problema no se resuelve con otro problema. A mí cuando un administrador me dice que tiene un problema, y como ya yo hace como 30 años o 25 que no tengo ningún problema nuevo porque todos son repetidos, yo me sé la solución del problema, pero pongo a prueba al administrador y le digo, ¿y cómo tú resuelves ese problema? Si el administrador me trae una solución complicada, yo le digo, mira fulano, tú sabes una cosa, ahora tenemos 2 problemas, Ahora tenemos el problema original y el que tú vas a crear con esa solución. Entonces, los problemas son simples. Y yo siempre pongo el ejemplo de la caja fuerte y el banco. Una caja fuerte cerrada del banco, el que quiere abrirla y no sabe cuál es la solución para abrirla, busca una carga de dinamita y hace un desastre y rompe las paredes y rompe la caja y hace un descalabro. Pero el que sabe la solución le da la maquinita, la vuelta y abre, pone la combinación y la abre y no hay violencia, no hay nada. Esas son las soluciones idóneas. Toda solución tiene una solución fácil. Hay veces que uno tiene problemas de personalidad o de intereses con una persona, y una persona hasta se crea una animadversión y una serie, cuando todo se resuelve con una simple palabra en medio de la conversación, donde la aprensión se quite del ambiente de la conversación. El que agrede, el que ofende,
está preparado solamente para la respuesta ofensiva, pero no está preparado para la respuesta correcta, amistosa y de acercamiento. Eso lo desconcierta y generalmente se convierte en una solución, porque el agresor y el que agrede está preparado solo para el combate, no para la paz y para la tranquilidad y la armonía. Le digo esa maña porque eso desconcierta, y hagan la prueba un día. Pero hay que tener tranquilidad de espíritu para no dejarse arrastrar por la adrenalina en esos casos. También hay una tendencia en la gente joven, y por eso he escogido algunos temas para la gente joven. Y todos estos son sistemas viejos, esos sistemas no sirven. La tecnología moderna es la que funciona y esto es lo que hace el progreso y todo lo demás. Bueno, eso es solamente la mitad. No hay nada viejo que sea por viejo malo, ni nada nuevo que por ser nuevo sea bueno. Es una simbiosis y una edificación que se hace sobre las zapatas de lo viejo, se construye la mejoría de lo nuevo, pero sin perder los valores y las condiciones que demostraron tener éxito durante tanto tiempo y ser favorables. En una ocasión, unos estudiantes le criticaban al profesor que era pasado de moda, y yo le dije: ¿pero ustedes eran alumnos de él? Sí. Y ustedes son brillantes. A mí lo que me sorprende es que ustedes hayan salido brillantes teniendo un profesor tan malo y tan anticuado como el que ustedes están criticando. Porque normalmente el techo del alumno lo pone el profesor, de su capacidad, y sin embargo ellos se daban por muy adelantados pero habían estudiado con uno que no servía, según ellos. Entonces ahí hay un contrasentido. Lo viejo tiene su valor y brincarlo y ignorarlo es peligroso. Yo estoy en contra del retiro forzado, del retiro legal. El ser humano no debe retirarse. Como vino una vez un señor de la Renault y me dice a los 57 años, hace mucho tiempo, que viene a despedirse. Y le digo yo: ¿qué? ¿Lo asignan en otra posición? ¿A qué país lo van a trasladar? Y dice: no, me retiro. ¿Cómo? 57 años. Pero papá se retiró a los 97 porque se murió, pero estuvo trabajando hasta los 97. Dice él: no, porque es que me van a pagar más dinero por retirarme más joven que si me quedo y espero 5 o 6 años más. Digo yo: y entonces usted se va a dedicar a contar los días que le faltan de ahora en adelante, porque el retiro no se lo aconsejo a nadie, a menos que no tenga que retirarse por razones de reglamentación o de lo que sea. Yo estoy hasta en contra del retiro eclesiástico, que le quitarle facultades a un obispo, un cardenal a los 75 años. Pero si yo a los 75 años brincaba la tarea y hacía 20.000 cositas que hacen los muchachos. En una ocasión me le dicen, están en un programa y es la mente la que envejece, porque yo digo inconscientemente, en Punta Cana está una reunión de la CIP y presentan, de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, recientemente, y salen unos acróbatas que hacen 20.000 maromas y brincan y se distorsionan y todo eso. Digo, cuánto me gustaría, comento yo así entre los amigos que están ahí, cuánto me gustaría a mí hacer lo que hacen esa gente, pero es que no tengo tiempo ahora para dedicarme a hacer eso. Me dice la administradora del listín, doña Gema: tiempo, don Pepín, tiempo solo. Yo lo dije inconscientemente porque uno todavía cree que puede hacer lo que siempre ha hecho toda la vida, pero no es exactamente así, pero se hace lo más que se puede, y eso hay que tenerlo en la mente, porque el envejecimiento va por la mente. Yo siempre digo, ahora le voy a enumerar porque yo ni sé por cuántos minutos voy yo, pero bueno, y yo no apenas estoy en la introducción.
Hay un ejemplo de que la vida medio enredada es un éxito. La vida es medio enredada. Y yo voy a repetir un ejemplo que lo dije aquí en este mismo sitio la otra vez a los empresarios. Yo le dije, yo tengo un teléfono que como a mí no tengo tiempo para oír chismes de WhatsApp y cosas de esas, ni estar en las redes sociales, la crítica y fulanito y fulanita y que sí o qué, yo no tengo tiempo para eso. Yo lo que tengo es un teléfono que ya no lo venden y me dijeron que lo conserve con mucho cuidado porque ya no se repone, que es del siglo antiguo. Y aquí lo único que se hace es hablar por teléfono y recibir llamadas. Pero no es a eso que yo voy. La vida es como el auricular que yo le tengo. Yo lo pongo todos los días, desenredado. Y yo no sé qué misterio es que tiene la vida, que al otro día está enredada la cadena. Miren. Y yo nunca lo he puesto enredado y lo encuentro desenredado, sino al revés. Eso es un símil de cómo es la vida. La vida hay que prepararse para resolver los problemas, porque la vida, si no se maneja a tiempo y no se maneja con los detalles, se enreda de por sí sola. Yo digo que los negocios, la gente que cree que tiene un negocio o una profesión cualquiera y que eso es una garantía del éxito, yo les digo para desilusionarlos que la garantía, lo único seguro y la vocación natural de un negocio es el fracaso. Es el fracaso. La espontaneidad conduce a los negocios al fracaso siempre. Un negocio no tiene la vocación del éxito natural. Cuando uno va a abrir el negocio por la mañana, si uno lo abre y el negocio hablase, diría, déjame dormir tranquilo, no me ponga a abrir la puerta, déjame tranquilo, porque el negocio, cualquiera que sea, puede conducir al fracaso. Y no fracasa si el que está dentro, en contra de viento y marea, como quien empuja una carreta en una cuesta, que siempre hay que estar empujando porque si dejan de empujarla va para abajo. Así es que se obtiene el éxito, empujando la carreta y empujando la carreta y no cediendo y no cediendo y obligando al éxito, obligando al éxito. El éxito no viene solo, es un esfuerzo constante. También yo quiero hablar también de algo muy importante, sobre todo para esta región, y es mi criterio sobre el desarrollo. Aquí tenemos 20.000 formas de desarrollo y hablamos de muchas industrias y hablamos de mucha modernidad y todo eso. Pero a veces nos descuidamos del campo y nos descuidamos de la agricultura, de la pecuaria y de la agroindustria. Y esa es nuestra verdadera riqueza. Cuando aquí me dicen que con los tratados de libre comercio aquí se puede traer arroz o habichuela o tomate más barato que el que se produce aquí, es un grave error creer que eso es cierto, porque cuando aquí se trae, y yo le voy a poner un ejemplo de una industria que nosotros tenemos junto con otros amigos aquí, incluso de Santiago, con Félix García, por ejemplo, que es el tomate. El tomate aquí, producido en el sur de la República, sobre todo en Azua y los terrenos anexos, sale como 10 centavos más cara la libra que si lo traemos, centavos de dólar, que si lo traemos de California. Pero cuando lo traemos de California 10 centavos más barato, que sería como 42 centavos la libra contra 52 centavos la libra, hay un ahorro aparente de 10 centavos de dólar. Falso. Cuando nosotros lo traemos un producto alimenticio, porque en cualquier parte del mundo se puede producir más barato que aquí, por razones tecnológicas, por razones de tamaño y de espacio y de climatológicas, estamos pagando el agua, el sol, la tierra, el sudor y todo de otro país y sale en divisa la totalidad, el 100% del costo del producto. Cuando lo hacemos aquí más caro, un poco más caro, en el precio está incluido el 80 o el 90% de las divisas que no salen del país, que son
el sol que hace falta para el cultivo, la tierra que está ahí como quiera, se cultive o no se cultive, el agua que está ahí, se cultive o no se cultive, el sudor del hombre dominicano que si no estaría de vago o delincuenciando por ahí porque no tiene trabajo. Entonces, ¿cuál sale más barato? El producto dominicano tiene que tener un apoyo, y es muy cuestionable que los tratados de libre comercio permitan que los países ricos y desarrollados le permitan subvencionar su agricultura y se lo impidan a los países subdesarrollados. Y uno de los graves errores que hacemos nosotros a nivel público y privado es querer imitar a los países desarrollados. Lo que hacen en Estados Unidos, lo que hacen en Francia, lo que hacen en Alemania, España, en el Canadá, ¿es lo que nosotros debemos imitar? No, pero nosotros no tenemos los recursos, ni tenemos las condiciones, ni la formación sociológica, ni topográfica y de todo para imitarlos. Ahora sí tenemos que imitarlos, pero ¿cuándo? Cuando ellos eran subdesarrollados. Cuando ellos eran subdesarrollados, ellos encontraron una escalera para convertirse en países desarrollados. Esa es la época que tenemos que imitar de ellos. Ahí es donde podemos aprender de lo que ellos hicieron para salir de pobres y convertirse en países ricos. Nosotros no podemos imitarlos porque ahora ellos hacen dispendio y caen en la abundancia. No, nosotros no podemos imitarlos. Es como si una pulpería quisiera competir conmigo ahora. Está en plena desventaja. No es lo correcto. No puede imitar. Tiene que imitar lo que nosotros hicimos cuando empezamos. Y eso es válido para los jóvenes emprendedores. No copien los métodos donde empresas que pierden por disparates millones de pesos o por mala cabeza o por malas decisiones, ellos lo pueden imitar porque no pueden resistir un impacto negativo de esa envergadura. Tienen que hacer lo que nosotros hicimos cuando éramos pobres, y así fue que nosotros fuimos subiendo. Y en vez de consumir los beneficios, reinvirtiéndolos y reinvirtiéndolos, porque una de las causas principales del subdesarrollo de muchos países es que gente adinerada no cree en su propio país y lo tiene como un país para poder progresar y hacerse rico, dispuestos a vivir en cualquier país del mundo si la cosa va mal en República Dominicana. No. La gente con dinero tiene que pensar que si la República Dominicana le va mal, ellos tienen obligados a quedarse aquí, a arreglar las cosas y a invertir el dinero y a crear fuentes de trabajo y a crear las condiciones para que mejore, y no salir huyendo como muchas veces existe en la mentalidad. Nosotros, nuestra clave del éxito es que los negocios de nosotros reinvertíamos lo que nos ganábamos y reinvertimos lo que nos ganábamos y creamos no 12.000, ahora hay 14.000 empleados en el grupo, y nosotros hemos creado fuentes de trabajo y fuentes de trabajo. Y a veces mi esposa, que está aquí presente, me dice que no me meta en más problemas ni en más lío, y digo, pero es que tenemos 4 hijos, 15 nietos y 2 bisnietos. Hay que darle trabajo para que todos puedan hacer una parte del trabajo, porque si no, porque hay que tener un sentido de futuro. La gente no recuerda a la gente por el dinero que tuvo, sino por lo que hizo en provecho de la comunidad donde vivió. Estoy cansado de poner el ejemplo de los años 50, más o menos, sí, principios de los 50, donde se dijo, y yo lo apoyo, que el doctor Heriberto Peter era el hombre más rico de la República Dominicana, sin serlo por mucho. ¿Y por qué? Porque en la vida hay 2 parámetros para medir la riqueza y la honestidad de la gente, y es cuánto le sobra. Es más rico el que le sobra, y al doctor Peter le sobró dinero
teniendo menos que nosotros y que muchos, para formar el Instituto del Cáncer, que todavía está vigente y ha hecho una labor social inconmensurablemente buena. Entonces él tenía más dinero porque le sobraba más dinero. En cambio, a mucha gente con mucho dinero no le suele o no nos suele sobrar tanto dinero como a él le sobró. Y otro de los valores por los cuales hay que medir a la gente y a los políticos no es, y a la gente rica sobre todo, no es por lo que hace, es por lo que no hace que pudiera hacer con el dinero y el poder que tiene. Eso es una verdadera medida. Cualquiera hace lo que, bueno, todo lo que puede hacer, y ahí viene el descalabro y la deshonestidad y la delincuencia y la corrupción y 20.000 cosas. El que tiene la posibilidad de hacer cosas indebidas impunemente y no las hace, ese tiene un código de conducta meritorio, porque todo el mundo dice, yo tengo muchos principios, y una vez yo tenía un amigo y hasta socio era, hace muchos años, no está vivo por cierto, ni lo voy a decir el nombre. En Salud Amarilla, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 20, ok. Me decía, yo esto que tú me dices, Pepín, no lo hago por razones de principio, pero yo le decía algo muy normal, muy legítimo a mi modo de ver. Y eso me pasó 3 o 4 veces y me llevó a una situación psicológica de yo sentirme mal conmigo mismo. Y yo digo, pero ¿será que yo en mi afán de que progrese el negocio y que gane más dinero, estaré siendo como los mercaderes del templo que Jesucristo botó a latigazo? Y él será un hombre de principio. Pero después me puse a analizar la próxima vez que me habló de eso. Y yo me quedé pensando, pero cada vez que él me habla de principio, lo que él quiere por principio le favorece económicamente. Qué cosa más extraña. Y yo le dije, mira fulano, yo estoy de acuerdo contigo, es cuestión de principio, pero la única forma que tiene un ser humano para demostrar que es un hombre de principio, la única, no hay otra, es cuando acepta un principio que le perjudica. Y yo todavía no he encontrado ningún principio que te perjudique económicamente que tú aceptes. Por lo tanto, espero la oportunidad de que tú un día que me digas, yo por principio hago o no hago una cosa, esa no te guste o no te convenga. Cuando yo tengo y digo que yo tengo libertad y pluralidad en los medios de comunicación de nuestra familia y de nuestro grupo, hay 20.000 cosas que salen ahí que yo no comparto. Y cada periódico y cada estación, me han dicho gente de afuera, parece ser que tiene un dueño diferente porque cada cual piensa de una manera distinta y no están en fila uno detrás de otro. Y digo yo, porque así es que yo demuestro mi forma liberal y mi forma condescendiente de respetar la opinión ajena. Si yo los uso para beneficio propio, yo lo que estoy haciendo es desvirtuando la calidad de los medios de comunicación. Entonces, muchas veces yo me levanto con noticias que a veces exageran, porque ustedes saben, con respeto de los periodistas también, como todo ser humano, no somos objetivos, aún creyendo que lo somos, porque todo razonamiento que uno hace, es peligroso hacerlo con el deseo involucrado en el razonamiento. Yo no hago ni acepto ningún negocio, ni tomar una decisión importante, si la misma decisión no soporta un estado de equilibrio mental objetivo, para que la bondad de la decisión se manifieste por sí sola y no se manifieste inducida por uno. Es tan peligroso contaminar el deseo de una decisión que yo le digo a la gente y les digo a ustedes, nunca tomen una decisión importante ni muy contentos ni deprimidos o disgustados. Ambos son malos consejeros. La euforia puede llevarlo a tomar una decisión inoportuna y que se arrepientan después, al poco tiempo. Pero tampoco dejen de hacer lo que tienen que hacer
porque estén deprimidos, porque el mundo crean que se va a acabar de un día para otro, y esperen a que tengan la serenidad de la decisión, porque una cosa buena puede esperar a tener un razonamiento totalmente equilibrado para poder tomar una decisión apropiada. Y así yo no solamente suelo hacer eso, y cuando no lo he hecho, como cuando no lo he hecho sin llevarme del presentimiento. Miren, por más bonitos que sean los números, no se lleven de los presentimientos, no se lleven del razonamiento. Cuando el razonamiento no coincide con lo que ustedes presienten, esa voz interior que les dice no, eso no, pero no tiene una explicación, pero no me gusta, no se metan en eso, que va a tener no el razonamiento, la razón, va a tener razón el presentimiento. El presentimiento es una inteligencia oculta que uno tiene que le evita a uno muchos problemas. El optimismo y el pesimismo, recientemente, para no ir muy lejos, hoy alguien me habló, que está aquí presente, sobre un ejemplo que lo voy a incorporar como el tema 99 en la agenda mía, y me dijo: miren lo que son los presentimientos, lo que son los razonamientos. Un industrial, dueño de una fábrica famosa de zapatos, mundialmente conocida, mandó a un delegado suyo a la India, que tiene más de 700, 800 millones de habitantes, creo que casi 900, para estudiar la posibilidad y factibilidad de poner una fábrica de zapatos. Y el delegado vino y dijo: olvídese de ese proyecto. En la India la gente anda casi toda descalza, usa muy pocos zapatos, a lo sumo sandalias. Digo, es verdad, tiene razón, la gente no usa zapatos. Otro fabricante mandó a hacer el mismo estudio, y el que vino le dijo: vamos a poner de una vez una fábrica de zapatos en la India. ¿Hoy por qué? Porque la gente no usa zapatos, hay que ponerlo a usar zapatos, y son 900 candidatos. Por lo tanto, lo lógico era poner la fábrica de zapatos donde la gente no usaba zapatos. Aunque parezca mentira, hay que hacer una labor de educación, pero estaba el mercado. Y cuando a mí me presentan un proyecto de un nuevo negocio, porque la gente dice: Pepín, ¿por qué te ha ido bien a ti como con 30 negocios? Yo le digo: bueno, ¿tú sabes por qué me ha ido bien con 30 negocios? O más o menos bien. Porque hay como 100 negocios que me propusieron que yo no hice. Si me meto en esos 100 que hubieran sido tremendo lío, yo estaría quebrado hoy. Por lo tanto, hay que saber decir que no. Hay que saber decir que no. La palabra clave muchas veces en la vida familiar y en la vida personal y en la vida económica, la palabra clave es no. Sí significa una sumisión con la proposición que el otro te hace sin razonamiento a veces. No es que no se pueda estar de acuerdo y decir que sí, pero el decir que no implica un razonamiento y una discrepancia que por lo menos debe ser analizada y discutida. A mí, yo tengo la buena o mala costumbre de que yo estoy de viaje 2 o 3 días y me encuentro, porque todo el mundo me anota las llamadas, los asistentes míos me anotan las llamadas, y yo me encuentro con 50 o 60 llamadas fácilmente en 2 o 3 días. Pues yo devuelvo las 50 o las 60 llamadas, aún a sabiendas de que muchas de ellas son disparates que me van a decir o proponer. Porque cuando uno no complace a alguien, por lo menos la educación y la cortesía de devolverle la llamada amortigua el juicio contrario que puedan tener por la desatención. Y yo recibo llamadas de gente que me piden disparates o cosas que yo no puedo complacerles. Hay gente, un ejemplo: tú eres amigo del presidente, sea del actual o de otro anterior, y ustedes dirán: ¿y por qué del anterior y los otros ustedes son amigos? Somos amigos de los presidentes, sí, amigos personales,
porque nunca le pedimos a un presidente amigo lo que podríamos pedirle si fuera enemigo. Si fuera enemigo hay que tener tanta razón para pedirle a alguien algo, que uno tenga el derecho de pedírselo, no la concesión de que lo complazcan a uno. Y ese es un filtro por el cual yo le digo siempre a los hijos míos, siempre fíjense bien a alguien que le van a pedir algo, si es merecido y hay un derecho. Y entonces, a veces me dicen, Pepín, consigue con el presidente que me nombre secretario de Estado antes, ministro, lo que sea. Y yo le digo, bueno, tú me estás pidiendo algo que yo no te puedo complacer porque yo no nombro ni tengo la autoridad para nombrar a nadie. No, pero tú eres amigo del presidente y díselo. Digo yo, pero espérate. ¿Tú quieres tal posición? Sí. Pero tú me estás diciendo que yo le diga al presidente que quite al que está ahora, ¿verdad? Yo no me voy a meter en ese lío. Porque para nombrarte a ti hay que quitar a otro. Y el otro va a decir que fue Pepín el que le hizo el daño y no el presidente, porque es mejor pelear con Pepín que no con el presidente. Entonces yo le digo rápido, mira, yo no te puedo entretener, yo te voy a decir que yo no te voy a resolver ese problema. Yo no te puedo hacer ese favor a un estilo dominicano que es el dominicano es tan buena gente que no le gusta decir que no. Los dominicanos tendremos esa tendencia, pero yo discrepo, porque yo soy dominicano, también español y dominicano. Entonces, yo le digo a la gente, yo no te voy a hacer ese favor y te voy a hacer otro. Te voy a decir rápido que no, para que tú te orientes por otro lado, que tal vez aparece otro que te pueda resolver el problema. Porque el hábito dominicano y la costumbre dominicana, que yo lo estaba comentando ayer en la presentación de Ángela Peña del libro Los Dominicanos con sus vicios y virtudes, era que la técnica dominicana es: a ti te piden una cosa, despreocúpate, yo te la resuelvo. El hombre se va creyendo que se la va a resolver. El que le dijo que se le iba a resolver se le olvida los 10 minutos que se lo dijo y no se ocupa más del tema. Pero al mes el interesado lo llama y le dice: ¿en qué está aquello que hablamos? Y le dice: lo tuyo está caminando, despreocúpate. Al cabo de 3 meses el hombre no ve una solución y el otro le dice: estamos casi a punto de resolverlo, pero el hombre no ha hecho nada. Estamos a punto de resolverlo. Lo cierto es que lo entretiene tanto que al año de no conseguir nada, salvo promesas bonitas sin haber hecho nada, el hombre se da cuenta que es que no, y perdió un año. Eso es un daño que se le hace. Y otro de los consejos que yo recuerdo que me dio papá muy joven, me dijo: Pepín, mira, cuando tú tengas que opinar sobre algo, y se lo digo a ustedes como un consejo de rebote, tengas que opinar sobre algo, mira, si tú no estás seguro de que vas a decir lo correcto o no estás bien informado, mejor quédate callado. Porque la crítica va a ser mucho más suave por haberte quedado callado que por haber hablado un disparate. Y eso es una cosa que hay que tenerla muy presente. Volviendo, como hablando medio loco con el presentimiento, que lo dejé medio cojo. Miren, cuando a mí me dicen de un negocio que me presentan y me dicen: este negocio conviene, yo le digo: dime 10 cosas buenas que tenga el negocio, o 5. Me dicen tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y dime las malas que puede tener. No, malas nada más tiene una o dos. En un razonamiento simple uno dice: este negocio es bueno porque tiene 10 cosas buenas y 2 posiblemente malas. Pero no razonen así, No razonen así, porque las 2 malas van a venir flotando en el aire de una vez. En los primeros 2 meses salen las 2 malas zumbando como un tiro y vienen y se producen inmediatamente. Y las 10 buenas, para que sucedan, da más trabajo que ponerse un zapato
de 2 números más pequeños con un calzador en el pie porque no hay forma de que lleguen. Y las cosas malas suceden y las buenas da trabajo. Si no están preparados para las malas, para las buenas no hay que estar preparado, para una buena noticia no hay que prepararse, es siempre bien recibida. En la vida hay que prepararse para los aspectos negativos y hay que razonar la parte negativa para uno estar preparado, saber cómo va a contestar. Yo creo que estamos llegando ya al final del tema, se quedaron como 90 temas sin tratar. Yo les quiero decir a ustedes una cosa que yo he dicho ya muchas veces. Yo he hablado de muchas cosas, creo que son con muy buena intención y en forma a veces anecdótica para que se recuerde más fácilmente, y yo trato de darle de buena voluntad los mejores consejos para que ustedes aprendan con los errores que yo pueda haber cometido o que hayan cometido otros, y para que no los cometan ustedes. Pero leer el libro de dieta solo no rebaja. Además de leer el libro de dieta, hay que hacer un esfuerzo en la vida. Aguantar el hambre, hacer ejercicio, que uno no está por hacerlo, y hacer un sacrificio. Si no hacen sacrificio, es muy difícil tener éxito. El éxito va ligado con el sacrificio. Yo creo que ya yo me pasé. Yo estoy listo para cualquier pregunta que me quieran hacer de temas que yo no he tratado. Imagínense, miren, aquí están las 90. Aquí está las 98 temas, así que yo más o menos no voy a hacer como el famoso cardenal aquel que habló. Yo creo que no hay muchas cosas que agregar, así que muchas gracias. No hay éxito sin la unidad familiar y la unión familiar. Alguien que quiera tener éxito y que crea que lo va a tener, fajado trabajando todo el día, y que cuando llegue a su casa por la noche tenga otro pleito y otra batalla, está perdido. Afortunadamente ese no es el caso nuestro. Yo tengo la oportunidad de tener unidad familiar y paz y tranquilidad en la casa. Bueno, las preguntas